Bueno, primero hablemos del oscilador armónico clásico y para eso tenemos que hablar del sistema que es de un resorte con una masa que tiene una fuerza constante K. El movimiento tiene que ver con la ley de Hooke, que esto nos decía que la fuerza igual a menos K por X, y por la ley de Newton esto lo tomamos como que tenía que ser igual a la masa por la aceleración, la derivada segunda en t, en el tiempo, y la solución venía dada por x de t igual a por seno omega t más b coseno omega t con omega igual a raíz de k sobre m, que es la frecuencia angular de la oscilación, y la energía potencial venía dada por un medio k por x cuadrado, que es una parábola. Bueno, acá me faltó la de Hooke. Lo importante es que lo clásico no tenemos un oscilador armónico perfecto. Sobre todo si uno, digamos, lo estira demasiado, se va a romper el resorte y entonces lo más probable es que la ley de Hooke falle mucho antes de que se rompa. Pero lo importante es que prácticamente cualquier potencial se puede aproximar por una parábola digamos, cercano a un mínimo local. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros podemos tener un potencial que sea cualquier cosa, pero lo que tenemos es que cerca de un mínimo local tenemos que se comporta como una parábola, ¿no? Si estamos cerca. Entonces, en esos puntos, el acelerador armónico, el sistema que tomemos, se va a aproximar mucho a lo que pase ahí con ese potencial general. Esto tiene que ver con tomar un potencial cualquiera y expandirlo hacer Taylor alrededor del mínimo. Entonces, hacer eso nos va a dar bx0, b'x0, ¿no? Estamos tomando x0 como el mínimo, x menos x0, más un medio b'x0, x menos x0 y los términos de orden superior. Entonces, este primer término no nos importa porque nosotros podemos sumar una constante al potencial y ya sabemos que esto no cambia nada. Esto es 0, por lo que todo es 0, porque la derivada de un mínimo local es 0. Y finalmente entonces si nos queremos quedar a segundo orden, nos queda que bx entonces es aproximadamente a segundo orden y tirando todos los órdenes que siguen, un medio b'x0 x menos x0 al cuadrado. En este caso el k lo estaríamos tomando como b'x0, ¿no? Para que se parezca a esto que tenemos acá. Y la oscilación es alrededor del punto x0. Por eso siempre se toman oscilaciones entre el punto x0, que es el mínimo local. Entonces nosotros tenemos este potencial, lo podemos escribir de manera distinta. Si despejamos k de acá, k va a ser igual a omega cuadrado por m. De esa forma, b de x se convierte en omega cuadrado m x al cuadrado sobre 2. Entonces, tomando en cuenta esta versión del potencial, el problema cuántico es resolver la ecuación de Schrödinger para el potencial justamente bx igual a un medio m omega cuadrado x cuadrado. Entonces con ese potencial la ecuación de Schrödinger nos queda así. Hay varias formas de resolver esta ecuación. Hay dos, son las más importantes. Entonces ahora vamos a ver el método de solución de la ecuación de Schrödinger. Con este potencial, el método algebraico. Bueno, para comenzar con el método algebraico, vamos a reescribir esto de la siguiente forma. 1 sobre 2m p cuadrado más m omega x cuadrado, sí, vamos a ver ahí, sí, igual a e
Sí, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Reemplazamos el operador P por h barra sobre i de x y bueno, y sacamos factor común 1 sobre 2m. Entonces, la idea es factorizar el hamiltoniano. El hamiltoniano es esto que tenemos acá, es un medio m p cuadrado más m omega x al cuadrado. Tenemos dos cosas al cuadrado. El problema es que si fueran números, sería simplemente factorizarlo de esta forma. iu más b menos iu más b. Uno puede ver que multiplicar esto si fueran números nos daría esto. Si había una forma, tendríamos una forma de factorizarlo. Bueno, pero como no son números, vamos a considerar esto como operadores. Los vamos a llamar a más y menos, van a ser dos distintos, donde vamos a considerar el u como el p y el b como m omega x. Vamos a poner el más, va a venir con un menos acá, y el menos va a venir con un más acá. Y además tenemos que considerar unas constantes, que va a ser 1 sobre 2 h barra m omega. Y bueno, esto va a tener que ver con que se cancelen ciertas constantes cuando hagamos esta multiplicación. Que en realidad ya sabemos que no son números, así que esto van a ser en realidad operadores. A más y a menos son operadores. Entonces, ¿qué es hacer a menos a más? Bueno, entonces va a ser considerar justamente esto dos veces, 1, 2, h barra m omega, ya las constantes no nos importan, y luego sí, tenemos ip más m omega x menos ip más m omega x. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 2 h barra m omega p cuadrado m omega x cuadrado y un término más que va a venir dado porque justamente estamos hablando de operadores y ese término que lo voy a escribir acá abajo es i m omega xp menos px. Eso tiene que ver entonces con los productos cruzados, m omega x menos ip y después m omega x por ip. De ahí sale esto. Y bueno, esto que está acá es algo que ya hemos visto muchas veces y es el conmutador entre x y p. De hecho, ya sabemos cuánto da esto. Ya sabíamos que daba i h barra, ¿no? El psi de x era la función de testeo, pero el conmutador entre x y p es i h barra. Entonces esto que tenemos acá es i h barra. Entonces p cuadrado más m omega x al cuadrado es h, nos olvidamos de las constantes, ahora las vamos a ajustar, y luego tenemos el conmutador. Entonces a menos a más nos va a quedar 1 sobre h barra omega. El 2m lo va a absorber ahora cuando yo diga que esto es por h, ¿no? Acá hay un 2m, lo absorbe, h barra y omega me quedan, el medio también, y luego tenemos más un medio. Eso es porque acá nos queda im omega y por h barra, entonces el h barra se va con este h barra, el m se va con este m, el omega se va con este omega, el i y el i está el menos, así que eso se va, simplemente queda un medio. Entonces nos queda menos a más, es 1 sobre h barra omega h más un medio, o podemos despejar h y queda escrito de esta forma, h es h barra omega a más menos un medio. De la misma forma podemos calcular a más a menos en otro orden, lo único que va a cambiar es el menos un medio, y esto automáticamente lo que nos está diciendo es que cuando restemos uno con el otro, nos va a dar un medio más un medio, que es 1, el computador entre a menos y a más es igual a 1. Entonces el hamiltoniano también lo podemos escribir como h barra omega a menos más un medio. Entonces lo que podemos hacer es, tomando ahora el hamiltoniano de esta forma, es escribir la ecuación de Schrödinger con eso.
Entonces así nos queda h barra omega a más o menos, menos más menos, un medio, ¿no? Eso depende de cuál elijamos, es exactamente lo mismo. Sí, igual, sí. O sea, en principio es lo mismo porque el hamiltoniano queda igual escrito. O así o así. Lo que vamos a ver es que si psi es solución en la ecuación de Schrödinger con el potencial de Schrödinger armónico, entonces la función que viene dada por hacer a más a psi va a ser también solución, pero con una energía E más h omega. Y eso lo podemos ver. Vamos a ver qué es h de a psi. Eso es hacer h omega a más a menos. Esto por la definición que teníamos recién. De a más omega. Esto es igual a h barra omega de a más a menos a más un medio a más. Sí, no vamos a ir a más de acá. Esto es igual a h barra omega a más a menos a más un medio. Sí, esto es igual a más de h barra omega. Y ahora cambio el a menos a más por a más a menos más 1. Esto tiene que ver con el conmutador. Más lo que tenía un medio. Sí. Entonces esto es igual a más de h más h barra omega. Sí. Esto es igual a más e más h barra omega a más. Sí. Bueno, llegamos entonces al h de acá más esto que es lo que nos da el h barra omega, ¿no? Esto que está acá. Y esto entonces sabemos que si psi es solución, h entonces pasa a ser e. H de psi es e por psi. Lo que utilizamos ahí en el medio es que si el conmutador de a menos a más es igual a 1, entonces haciendo la cuenta podemos despejar a menos a más como a menos más 1. Eso fue lo que cambiamos. De la misma forma podemos probar que a menos, si psi cumple con esto, a menos psi cumple con lo mismo, pero con e menos h barra omega a menos psi. Esto lo que nos dice es que es una buena máquina para generar nuevas soluciones. Si tenemos una, nos genera el a más una nueva solución y el a menos también. Esto se le llama operador escalera. Este es el operador de subida, el a más, a menos es operador de bajada. También se le llama operador de creación y operador de aniquilación o de destrucción. Lo de operador de escalera es porque nos permite subir y bajar de energías. Con el a más subimos y con el a menos bajamos de energías. El problema es que si aplicamos el operador de bajada muchas veces, eventualmente podríamos llegar a energías menores a cero, lo cual sabemos que eso no puede ser. Entonces, sabemos que A menos psi es otra solución de la ecuación de Schrödinger, pero no hay garantía de que podría ser normalizable. Podría ser cero o podría ser infinito, ¿no? Que no sea de cuadrado integrable. Nosotros lo que vamos a tomar es que, vamos a llamarlo psi 0, sea justamente 0. Entonces lo que estamos diciendo es que va a existir un escalón más bajo llamado psi 0, de modo que al aplicarle el a menos nos da 0. De ese modo ahí tenemos un lado desde donde podemos arrancar la escalera y podemos pasar por las energías con los operadores a más y a menos. Esto nos asegura que vamos a tener todas las soluciones normalizables, porque si hubiera alguna otra solución, entonces podríamos generarnos una segunda escalera y repitiendo, usando los a más y los a menos, llegaríamos alguna vez hasta el psi 0 que nos da 0 y eso haría que las dos escaleras fueran iguales. Entonces, de esta forma, lo que logramos es obtener todas las soluciones que nos interesan, las normalizables, por un medio indirecto de resolución de la ecuación de Schrödinger. Indirecta en el sentido que tuvimos que proponer que ya teníamos una solución y luego encontrar los operadores a más y a menos y luego suponer el psi 0.